Hola a todos, bienvenidos al 13º tutorial de Java. Hoy vamos a estar viendo cómo hacer para leer cadenas por el teclado. Bien, lo que vamos a hacer en este tutorial es justamente ver cómo hacer para que el usuario pueda ingresar texto utilizando el teclado para que nuestro programa pueda utilizarlo. Lo que vamos a usar como herramienta para poder posibilitar al usuario hacer esto es un objeto de la clase Scanner. Este objeto se va a encargar de tomar las teclas pulsadas por el usuario y luego, una vez que el usuario presione la tecla Enter, va a devolver como cadena todo el texto que escribió el usuario por el teclado. Ahora bien, este objeto Scanner, que lo vamos a tener que importar de la librería java.util, también puede servir para leer ficheros, leer archivos. Pero en el caso de hoy lo vamos a utilizar para leer el teclado, y para poder diferenciar estas lecturas lo que vamos a hacer es pasarle al objeto Scanner como parámetro el objeto system_in. Entonces de esa manera el objeto Scanner se va a encargar de leer, en este caso, el teclado. Entonces vamos a ver ahora en un ejemplo cómo poder utilizar este objeto Scanner para poder leer información del teclado. Vamos a ir a nuestra clase mundial de fútbol y lo que vamos a hacer es que en el constructor de nuestra clase, cuando nosotros inicialicemos un objeto, el constructor se va a encargar de solicitar por teclado el nombre del país, y una vez que reciba esa cadena que ingresó el usuario, va a llamar al método setPaísAnfitrión para poder setear el país con el valor que ingresó el usuario. Bien. Entonces, como dijimos antes, lo primero que tenemos que hacer era importar de la librería java.util el scanner, que es la clase que vamos a estar utilizando. Y ahora vamos a ir al constructor. Y lo que vamos a hacer es llamar al método setPaísAnfitrión. Y como parámetro, en vez de pasarle una cadena literal, lo que vamos a hacer es llamar a otro método que se va a encargar de leer el país por teclado. Entonces eso lo vamos a dejar ahí por ahora. Y abajo de todo vamos a setear nuestro nuevo método. Vamos a poner public string, porque va a devolver un string. Y le vamos a llamar leer país anfitrión. Como parámetro no recibe nada. Y dentro de este método lo que vamos a hacer es, primero que todo, declarar una variable de tipo string que va a almacenar temporariamente lo que el usuario va a ingresar. Entonces vamos a poner string. Vamos a poner país temp, de país temporario. Bien, ahora lo que vamos a hacer es inicializar nuestro objeto de tipo scanner. Para ello vamos a declarar primero la variable de tipo scanner, que va a guardar la referencia a ese objeto. Entonces ponemos scanner, el nombre de la variable le vamos a poner lector, y directamente acá vamos a hacer también la asignación, la declaración y la asignación. Vamos a poner new scanner para crear un nuevo objeto de la clase scanner, y como dije al comienzo, lo que le vamos a pasar como parámetro para que lea el teclado en este caso es un objeto system_in. Bien, entonces ya tenemos nuestro lector, nuestro scanner inicializado. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje por consola para mostrarle al usuario qué es lo que tiene que ingresar por teclado. Entonces vamos a poner system out print solamente, no print line, porque queremos que se mantenga dentro de la misma línea. Y vamos a poner nombre del país. Bien, eso es lo que se va a imprimir por consola. Y a continuación el usuario va a tener que ingresar justamente el nombre del país. Entonces esto es solamente un mensaje. Ahora lo que tenemos que hacer es llamar a un método de nuestro objeto scanner, es decir, el objeto lector. Entonces vamos a poner lector
punto y ahora el nombre del método, que en este caso va a ser next line. Con esto lo que vamos a hacer es solicitarle al usuario que ingrese texto, y una vez que pulse la tecla enter nos devuelve toda esa cadena para que nosotros la podamos manejar dentro de nuestro programa. Como nos devuelve una cadena, eso lo tenemos que guardar en una variable, que justamente es la que creamos al comienzo, paístemp. Entonces paístemp igual a lector.nextLine. Una vez que ya el usuario ingresó, la cadena se almacena en paístemp, y lo que vamos a hacer es simplemente devolver paístemp. Podríamos haber directamente puesto return lector.nextLine y evitar tener que crear esta variable local paístemp. Pero para que quede más claro en este primer tutorial sobre Scanner, lo hice con una variable local. Bien, entonces volvamos a nuestro constructor setPaísAnfitrión, y acá en vez de pasarle un string como hubiésemos hecho anteriormente, lo que vamos a hacer es llamar al método leerPaísAnfitrión. Bien, entonces esta llamada al método nos va a devolver la cadena que ingresó el usuario, y eso es lo que se le va a pasar como parámetro al método setPaísAnfitrión para que finalmente lo guarde dentro del campo. Bien, vamos a compilar nuestra clase y vamos a crear un nuevo objeto de la clase mundial de fútbol con cualquier nombre. Y fíjense que apenas creé el objeto, se invocó automáticamente al constructor y ya me está pidiendo el nombre del país por consola. Se imprimió el mensaje del print line, nombre del país, y quedó el cursor titilando después de ese mensaje para que yo ingrese el texto. Entonces vamos a poner Argentina, pulso la tecla enter y ahí ven que abajo a la izquierda se creó el objeto. Si yo cierro la consola y busco inspeccionar el objeto, voy a ver que el string país anfitrión tiene justamente como valor la cadena que yo ingresé por teclado. Así que bueno, eso es cómo ingresar información, cómo ingresar texto por teclado en Java. Y bueno, eso fue todo por hoy. Los espero en el próximo tutorial. Chao.